Muy buenos días a todos, que el Señor los bendiga. Vamos a iniciar con esta canción preciosa que está inspirada en el Salmo 22 y nos habla acerca de quién es el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? De poder y majestad, el sabio sin medida. Él es el Rey de amor y paz. Mi espíritu anhela de tu gracia y tu verdad. Él es el Rey de gloria, Hijo de hombre. Oh Rey del universo y príncipe de paz, revela en los cielos los misterios que en verdad. Señor de cielo y tierra y el único creador, Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Él es el Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Él es el Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Gracias, Señor. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Siempre, Señor, por los siglos de los siglos. Tú eres el Alfa, el Omega, tú eres el principio y el fin. No hay otro. Tú siempre has sido. Solo tú, Señor. Tú fundaste los mundos, Señor. Tú con tus manos, por el poder de tu palabra, tú creaste todas las cosas, Señor. Y a ti clamamos en esta mañana, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor, que es la verdad. Tú, Señor. Gracias, Señor. Nos presentamos delante de ti agradecidos por la vida que nos das, Señor, por esta salvación tan grande, dice tu palabra, Señor. Gracias, muchísimas gracias, Dios, te damos, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Buenos días a todos mis hermanos, todos los que estamos reunidos en esta mañana, a esta hora. Un abrazo enorme. Estamos nosotros estudiando el Padre Nuestro y básicamente estamos ya en la recta final. Y bueno, yo hoy estaba analizando desde la madrugada la palabra que el Señor nos ha dado. Cuando por primera vez yo conocí al Señor en la primera iglesia que estuve y luego en la segunda, bueno, y en todas las iglesias, casi todas nos enseñaron, ¿no? No ore el Padre Nuestro porque es una vana repetición. Y de hecho, en la gran mayoría de las iglesias no oran el Padre Nuestro porque el enemigo ha engañado a la iglesia, ¿no? Dice en Mateo 24:24 que engañarán aún a los escogidos, ¿cierto? Y eso es un poder del enemigo, ¿no? Tanto es así que ponemos por poco la palabra
de Dios. Cuando nosotros decidimos estudiar el Padre Nuestro es porque cada palabra de esta oración es una palabra, por decirlo así, perfecta, ¿no? En la Biblia nosotros vemos que hay palabras de diferentes tipos, ¿no? Pero la palabra que sale de la boca de Dios es la palabra de Jesús. En la Biblia hay palabras de hombres, hay palabras de ángeles, hay palabras de profetas, hay palabras inclusive de Satanás, ¿sí? El enemigo ahí habla varias veces, ¿sí? Sí. De hecho, cuando conversa con Jesús y lo está tentando, pues esa palabra que sale de la boca del diablo, pues es palabra de él, ¿cierto? Pero en la Biblia también hay palabra de Dios y es la palabra que sale de la boca de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Miren lo que dice Segunda de Timoteo, y es importante entender este concepto, ¿no? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Fíjese, aquí no está diciendo que toda la escritura es palabra física de Dios, no, toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, que cada uno de los hombres de Dios, cada uno de los profetas fue inspirado por Dios. Y cada hombre plasmó de acuerdo a lo que el Espíritu Santo les dio para que escribiesen. Y todo tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, fíjese, la palabra tiene un propósito de que nosotros hagamos la buena obra. ¿Cuál es la buena obra? ¿Sí? Está hablando de las obras de la carne, está hablando de la obra de Jesús. ¿Cuál es la obra de Jesús? La buena obra es que todos seamos salvos, es llevar las semillas, predicar el evangelio, es llevar la salvación, porque recuerden que la voluntad de Dios es que todos nos amemos. Entonces toda la palabra tiene un propósito. Y me gusta tanto este versículo porque nos está mostrando que nosotros tenemos que ser, vuelvo y lo digo, y yo soy cansón con esto, profesionales en la palabra del Señor, útiles para enseñar, para redarguir, ¿sí? Para corregir y para instruir en la justicia de Dios. Y este texto que está hablando aquí está hablando de toda la palabra que Dios ha dado ¿a quién? A todos los profetas, sí, en la ley. Sí. ¿De qué hablaron los profetas en la ley? Pues fácil, hoy estamos haciendo como un resumen. Vamos a Lucas 24. ¿Qué hablaron los profetas? ¿Qué hablaron todos? Lucas 24, 40 y... Estoy perdido. Lucas 24, 48. Debe ser 48. Dice así. Uy. Hoy se me están pasando todas las hojas, pero no tenemos afán. Dice Lucas 24, 44. ¿Quién está hablando? Jesús. Y dice Jesús, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Se da cuenta de qué escribió Moisés? ¿De quién escribieron los profetas? ¿De quién están hablando los salmos? No, nosotros no somos la niña de los ojos de Dios. El Salmo dice que la niña de los ojos de Dios es Jesús.
¿cierto? Pero fíjese, hasta en las canciones nos desviamos, ¿cierto? Y cantamos, yo soy tu niña, la niña, no. La Biblia dice que la niña de los ojos de Dios es ¿quién? Jesús. Más adelante, miremos Juan 1, 46, 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿De quién habló Moisés? ¿De quién habló los profetas? Anunciaban también la venida del Mesías en el Antiguo Testamento. Ahí más arribita, vamos Juan 1, 41, dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que traducido es Pedro. Entonces, en el Antiguo Testamento, claro, está hablando de el Salvador, el ungido, el Mesías. Juan, más adelantico, 4:25. Hoy vamos a ver hartas citas, porque estamos como haciendo un resumen de lo que hemos aprendido. Juan 4:25 dice, es 4:25, espérate. Sí, le dice así. Dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Es decir, la mujer samaritana esperaban ¿a quién? Al Mesías, llamado el ¿qué? El Cristo. Nosotros decimos, Él es el Cristo, Jesucristo, ¿cierto? Nos gozamos cantando estas canciones. Dice la Escritura y también anunciado por los profetas, vendrá un Salvador. Es más, dice así, y muy bonito, si quiere busquémoslo, esto está en Isaías 35. Vendrá un Salvador. Es más, dice, vendrá Dios mismo. Isaías 35, 4. Dios mismo vendrá. Claro, Jesús es Dios. Dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. La palabra Jesús significa Dios salva. Nosotros debemos entender que el Padre nuestro no es una vana repetición. El Padre nuestro es la voluntad de Dios. Es la única oración que el Señor nos dijo literalmente, vosotros oraréis así. Sin embargo, el enemigo se ha metido hasta en la iglesia y hoy en la iglesia enseñan, no ore el Padre nuestro. Perdón, Hebreos. ¿Qué estamos viendo hoy? Pues realmente estamos viendo y sustentando por qué la palabra de Jesús es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, y su palabra permanece para siempre, por los siglos de los siglos, desde antes de la fundación del mundo y hasta después, por toda la eternidad, su palabra es por siempre. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, en quien constituyó todo, heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Dios habló por medio de los profetas, y ya sabemos quiénes son, desde Moisés
hasta Juan el Bautista. Y una vez vino el Señor, habló Él mismo. Y dice aquí algo maravilloso, por quien asimismo hizo el universo. Es decir, que este Jesús que vino a anunciar este evangelio estaba en el momento de crear el universo. Jesús no es producto de un pesebre, de un bebé. No, 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 no. Ahí es que Dios se da a conocer, ¿sí? Ahí es que Dios da a conocerse por su imagen, porque aquí lo dice, versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Jesús es la imagen de Dios que vimos resplandecer cuando en el pesebre, cuando nació, cuando vino a este universo. Dios mismo vendrá y los salvará. Claro, ahí le dice a María en el Evangelio de San Mateo, bueno, vamos a ver si no me equivoco, Mateo capítulo 1, debe ser, le dice, y dará, Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es el cumplimiento de la promesa. Jesús es Dios mismo. Jesús es el que da su palabra de poder, de verdad. Jesús es el que tiene la autoridad. Y Jesús estaba desde el principio. Y Jesús mismo viene y nos muestra la imagen de Dios que es Él mismo. Todo lo que está escrito en la Biblia es perfecto. Hebreos capítulo 2, versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Quién anunció la salvación? Ahí lo dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada. Es decir, ¿quién anuncia la salvación para todos? Jesús. Ahí lo dice, primeramente por el Señor. Claro, hablaron los profetas. Claro, hablaron los ángeles. Pero el que nos anuncia la salvación, ¿quién es? Jesús. Y nos dice, ustedes orarán así, Padre nuestro. Y nos enseñan hoy en la iglesia que es una vana repetición. ¿Ustedes saben qué quiere decir eso? Que ellos están tomando por inmunda la palabra de Dios. ¿Cómo decir que la palabra de Dios no tiene autoridad? ¿Cómo decir que la palabra de Dios es una vana repetición? Es que los profetas hablaron hablaron por lo que el Espíritu Santo puso en su corazón, pero plasmaron sus propias palabras, ¿sí? Pero Jesús habla directamente por medio de Él porque Él es Dios. Cuando Jesús habla, es Dios mismo el que habla. Ahora no tenemos un mediador, el mediador es Jesús. No podemos llegar a tanta bajeza. No podemos desvirtuar la verdad. Es como en la casa, cuando el padre de familia da una orden y los hijos dicen, no, ¿usted quién es? No. ¿Cómo decirle al padre que no? No tiene sentido. Dios es un Dios bueno. Él es la imagen del Dios invisible. Lo leímos ayer en Colosenses 1:15. En Hebreos 1:3, Él es la imagen. Él ya existía desde antes de todas las cosas. Él es Dios por los siglos de los siglos. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras no
pasarán. Miremos ahí más adelante, primera de Pedro 1:20. Yo quiero y le pido siempre a ustedes, tomen nota. A veces es muy rápido para revisar cada versículo, pero tome nota y revisa en su casa. Dedique 10, 15 minutos. Primero de Pedro 1:20. Este es Juan. Dice así. 1:20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Desde cuándo Dios está establecido? Jesús está establecido como Dios, pues Él es Dios desde antes de la fundación del mundo. Antes del Génesis ya estaba el Señor. Jesús estaba ahí. Por eso Él dice, hagamos. Por eso habla de su palabra. Necesitamos entender. Nosotros estamos hablando de que para el Señor un día son como 1000 años. Y dice la Escritura, y 1000 años como un día. Nosotros somos como un pestañear de Dios, un leve suspiro. Es que nosotros podemos vivir 80 años, 90 años. Y eso para el Señor es un aliento de su boca, por decirlo así. Es más, no somos nada, ¿sí? No podemos decir que su palabra es vana. Simplemente para nosotros la palabra de Dios es sí y amén. La palabra de Dios para nosotros es que mandamiento. Desde el principio y hasta ahora, ya nosotros haciendo cuentas, haga cuentas cronológicas de la Biblia, desde el Génesis hasta el día de hoy, y ya vamos a llegar a los 7000 años. Y dice que 1000 años, yo lo pongo a pensar a usted, dice 1000 años son como un día. Y son 7000 años. Son 7 días, ¿no? No pienso, son palabras mías, conjeturas humanas, lo digo, primera vez que lo digo, pero son casi los 7 días del Señor. Ya estamos en los postreros días, ya estamos viendo cómo el hombre de Dios se sienta en el lugar de Dios y se hace llamar Dios. Y es el tiempo de la apostasía. Busque apostasía en la Biblia y lea. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día en las iglesias. Los hombres se están sentando en los púlpitos y la gente los ve como reyes. Está escrito en la palabra. No podemos leer todo. Tendríamos que estar toda la vida aquí. Un devocional eterno. Ya se está cumpliendo todo, todo. Ya estamos al fin. Por eso es nuestro afán de predicar el Evangelio, por eso es nuestro afán de que nuestros hijos conozcan, por eso es nuestro afán. Y nosotros tenemos un afán, pero Dios, a mí me da risa porque Dios es paciente, pero no sabemos hasta cuándo va a ser su paciencia, ¿no? Leamos Mateo 24. Mateo 24, 35 y 36. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿La palabra de quién? La palabra de Jesús. ¿Cómo decir que el Padre Nuestro es una vana repetición? Da angustia, da tristeza pensar que, vuelvo y lo repito, y soy cansón que en las iglesias nos enseñen, no ore el Padre Nuestro. Jamás la palabra de Dios es una vana repetición. Dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre Celestial. ¿Quién está hablando? El mismo Jesús. Segunda de Pedro 3, 8. Mas, oh amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda
su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se dan cuenta cuál es la voluntad de Dios? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Dice, ¿no?, en Apocalipsis que este universo va a ser recogido como un pergamino, ¿cierto? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. El propósito de todas las escrituras, el propósito de lo que hablaron los profetas, el propósito de que Jesús estuviese en la fundación del mundo y que diese su palabra, porque es su palabra. Dijo, hágase la luz al hombre y fue hecho el hombre, hagamos los animales. Todo fue hecho por la palabra de Dios. Nosotros no podemos decir que la palabra de Dios es una vana repetición. Jamás entendamos eso. El Padre Nuestro es la oración perfecta. La oración que si nosotros ampliamos se va a abrir toda la escritura. Nosotros simplemente hacemos un estudio parcial, muy acortado a lo que es la voluntad de Dios. Cuando oramos, Padre Nuestro, nosotros necesitamos redarguir, revisar, analizar cada palabra. Y cada palabra, créame, cada palabra del Padre Nuestro nos va a llevar a un nombre que se llama Jesús. Cada palabra. Así como toda la Biblia nos está llamando a un nombre que se llama Jesús. Dios es un Dios muy bueno. Por los siglos de los siglos. Dice, yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el principio, yo soy el fin. Yo soy el que vivo, yo soy el que estuve muerto. ¿Quién estuvo muerto? Jesús. En Cristo hay salvación. No hay otro, no hay otro. Solo a través de Él. Hoy es el día para que usted y yo le entreguemos la vida al Señor. Hoy es el día para que nosotros nos arrodillemos delante de su palabra. Y jamás, no permita, nosotros necesitamos presentar defensa del Evangelio. Jamás, no permita que le digan a usted que la palabra que salió de la boca de Dios es una vana repetición, mentira de toda mentira. Hoy es el día para entregarle la vida al Señor. Si este video ha sido edificante, por favor compártalo y suscríbase a este canal. Vamos a orar por las peticiones de todos ustedes. Que sea Dios